William es también experto en temáticas sobre juego y educación. Tuve oportunidad de conocer a Mateo y Ana, a sus hijos, quienes forman una familia cochabambina berlinesa, y hay también esta dinámica de juego en su casa. William es doctor en filosofía y educación. Se doctoró con la investigación desarrollo de estructuras cognitivas a partir del uso de los videojuegos en niños y niñas de preescolar en Bolivia. Ha sido facilitador en programas formativos sobre educación, juego y desarrollo humano. Ha colaborado en la Fundación de Ludotecas en Bolivia en el ámbito de la investigación, de la salud, de la comunidad y de la ludoteca escolar. Actualmente es doctorante en Ciencias de la Educación en la Universidad Libre de Berlín, Alemania, o en la Freie University Berlin. Bien, pues la intención, William define en su libro, que ya algunos de ustedes conocieron, como la ludoteca, entendida como un espacio en el que la niña y el niño pueden desarrollarse integralmente. Por ello, la intención también de esta videoconferencia. La intención, les decía yo, 30 minutos de exposición de William, luego haremos esta dinámica de diálogo y estaremos también retomando las preguntas o participaciones que ustedes puedan tener. Pues sin más, le vamos a dar la palabra a William. Como ustedes ya vieron, la aplicación nos permite videograbar la conferencia para que después sea recuperada en las clases o en algunas plataformas. Entonces, a partir de este momento, lo que William pueda compartir al auditorio quedará grabado también en un video que luego podrá ser retomado. Entonces, sin más, William, te cedo el uso de la voz. Aunque no me veas a mí aquí en pantalla, te vamos a estar escuchando totalmente. Perfecto. Muchísimas gracias, Raimundo. Buenos días a todos los educadores, profesionales y académicos de la Universidad Pedagógica Nacional. Y un agradecimiento al maestro Raimundo Sandoval por la oportunidad de poder compartir a través de esta videoconferencia algunos aspectos que involucran al ámbito académico, pero también, por supuesto, al ámbito del desarrollo humano, que es, creo, algo que nos convoca desde el punto de vista académico. Vale la pena analizar que la base de la charla que vamos a tener tiene mucho que ver con el siglo XXI, pero esencialmente con el ser humano. El ser humano, que es el objeto de estudio de muchas disciplinas y de muchas ciencias, es no solo un objeto de estudio, sino también es el fin mismo de nuestro trabajo como educadores y como profesionales. Así que nuevamente, gracias Raimundo por hacer posible esta videoconferencia y por hacer posible poder conectarnos entre dos continentes y a una diferente hora. Bien, hoy como les había ya quizás comentado Raimundo, me gustaría presentarles un enfoque educativo que hemos venido trabajando hace un buen tiempo, ya son 11 años con este año, y que tiene que ver con juego y educación. Hace 11 años hemos fundado la primera ludoteca, que es un espacio en el cual se va palpando y se va aplicando este enfoque educativo. ¿Qué es el enfoque lúdico de la educación? Es un enfoque educativo que tiene algunas características que la hacen esencial y muy aplicable en el siglo XXI. Para comenzar un poco a explicarles esto, me gustaría que veamos esta pintura. Tal vez algunos de ustedes la han visto, la han conocido, pero valga la oportunidad para conocerla para aquellos que no la habían visto antes. Esta pintura titula Juego de Niños y es una pintura de Peter Bruegel, un pintor de los Países Bajos que vivió entre 1525 y 1569, en el siglo XVI. Y pueden ver que, así como el resto de sus pinturas, que son muy interesantes, muy llamativas, en esta ha intentado captar una característica de la sociedad en la que le ha tocado vivir el siglo XVI, y que es prácticamente el juego. Vamos a ver un poco más a detalle este cuadro. Acercándonos, podemos ver, y seguramente ustedes pueden ver, varios de los juegos que se jugaban en la época, 5 siglos atrás. Algunos de los juegos que podemos observar seguramente no los conocemos y podríamos adivinar de qué tratarían.
Pero en otros casos estoy seguro que los reconocemos o le encontramos paralelismos o similitudes con otros juegos que conocemos ya sea en México o en América Latina o en otros lugares del mundo. A lo mejor alguno después en la etapa de preguntas puede comentar algo al respecto, pero pueden observar la cantidad de juegos y el compromiso que tienen los participantes en cada uno de sus juegos. Otra parte de la pintura, en esta otra parte de la pintura podemos ver un poco también los juegos que involucran no solo a niños, niñas, sino también a los adultos. Y el juego está representado como un fenómeno social, cultural, y hasta se podría decir desde el ámbito psicológico, como una locura que envuelve a todos los habitantes de este pueblo, de esta ciudad, de este lugar que están aquí representados. Y como podemos ver, el juego involucra acción. Esta pintura sirve para recordar que el juego es un fenómeno humano de toda la vida, no solo del siglo XXI, es un juego, es un fenómeno humano de toda la vida. Desde que el hombre apareció, ha empezado a jugar. Y no solo el hombre, todas las criaturas vivas juegan. Si vemos los cachorros de los animales, ellos juegan y es el mecanismo por el cual aprenden las habilidades y competencias necesarias para poder subsistir. Así que el juego es un fenómeno del ser humano vivo. Y ya lo estudió y analizó Johann Huizinga, que es quien escribió el libro Homo Ludens. Homo Ludens es un libro que escribió él y se constituye en el primer tratado académico acerca del juego. Pero este enfoque que él tiene más que ver con lo cultural, el juego como un fenómeno cultural y social, pero es el punto de partida para empezar a tratar e investigar acerca del juego. Probablemente algunos de ustedes recuerdan algún juego que han hecho de niños o recuerdan algún juego favorito. O si ya son padres, pueden observar la manera en que los niños se dedican por horas y la pasión con la que se dedican al juego. Sin ir muy lejos, hace poco acabamos de dejar las fiestas de Reyes y también la Navidad. Y sabemos que todos estamos involucrados y preocupados como padres por comprar o conseguir un juguete. Y un juguete se ha constituido, culturalmente hablando, en uno de los elementos obligatorios para las familias. Entonces, como verán, a veces pasa desapercibido, pero el juego tiene un lugar muy importante en la vida de las personas, en la sociedad misma. No solamente porque hemos tenido un juego favorito, no solamente porque tenemos hijos y buscamos acercarles los juguetes o darles la oportunidad de jugar, sino también porque es una necesidad humana. Es muy importante esto porque el ser humano tiene necesidades básicas que deben ser atendidas. El hambre, la sed, la necesidad de abrigo, el hogar, el amor, son necesidades humanas básicas. Sin estas el ser humano no existiría como individuo y como sociedad. Pero el juego está dentro de esta lista de necesidades básicas. Cuando estas necesidades no se satisfacen, existen problemas muy graves a nivel individual, pero también social. Y bueno, este enfoque educativo lo que hace es estudiar el juego como un fenómeno en sí y lo hacemos desde un fundamento teórico que nos permite, como verán en un momento más, entender cómo enfocamos y vemos el juego. Este enfoque educativo, denominado enfoque lúdico de la educación, tiene como fundamentos teóricos, para comenzar, la nociología. ¿Qué es la nociología? Es el estudio del conocimiento. Es una rama de la filosofía que se encarga específicamente de estudiar el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? En este enfoque educativo lo que hacemos es estudiar los tres tipos de conocimiento básico dentro de la nociología. El conocimiento preposicional, quiere decir el saber qué es lo que sabemos, qué es lo que conocemos. El conocimiento práctico, es decir, saber cómo se hacen las cosas, cómo intervenir en la realidad. El conocimiento directo, que es el saber conocer, es decir,
el aprender. Entonces, este es el fundamento filosófico de este enfoque educativo que les voy a describir a continuación. Y no olvidemos que su fundamento tiene que ver con el estudio del conocimiento y específicamente en los tres tipos de conocimiento. Dentro de este fundamento filosófico también encontramos la fenomenología kantiana. Kant, un filósofo alemán muy reconocido, desarrolló una rama muy importante denominada fenomenología. Quiere decir, el estudio de los fenómenos de la realidad. Y en este se conoce dos conceptos importantes, el fenómeno y el numen. Quiere decir, el fenómeno entendido como la percepción, cómo percibimos el mundo en el cual vivimos, cómo llega a nosotros el conocimiento de ese mundo en el cual vivimos, y el objeto, quiere decir, aquel que nos va a permitir conocer el mundo mismo como objeto. El positivismo es una postura opuesta, diametralmente opuesta a la fenomenología kantiana. Por lo tanto, la fenomenología kantiana es en estos momentos una rama de la filosofía que es muy aceptada y se utiliza mucho en el ámbito de la educación porque ayuda a interpretar los fenómenos de la realidad desde el punto de vista educativo. Y el fundamento epistemológico de este enfoque educativo tiene que ver con el conocimiento, específicamente con la epistemología genética. ¿Qué es la epistemología genética? Es la rama de la epistemología que estudia el origen del conocimiento, pero el origen del conocimiento en el ser humano, es decir, en qué momento el ser humano comienza a aprender. Una pregunta filosófica, epistemológica muy importante porque si nos ponemos a pensar, ¿será que antes de nacer en el vientre de nuestra madre ya conocemos y aprendemos? ¿O aprendemos y conocemos recién desde el momento en que nacemos? Una pregunta como muchas de las que se hace la filosofía y la epistemología, pero que son importantes responder. Y la epistemología genética específicamente explica cuándo se origina el conocimiento y en este sentido nos basamos en la hipótesis filosófica de Piaget. Piaget, un biólogo y psicólogo muy conocido, psicólogo suizo, explicó, tiene una teoría, tiene una hipótesis de en qué momento se aprende, en qué momento el ser humano conoce, en qué momento se origina el conocimiento. Y él determina que hay dos momentos o dos estructuras que permiten conocer y aprender. La macrogénesis, que involucra la inteligencia estructural, es decir, aquellos elementos importantes para desarrollar la inteligencia y el conocimiento, y la microgénesis, aquellos elementos que están dentro de esta estructura ya descrita, en el cual se van ordenando los conocimientos. Este es el fundamento filosófico y epistemológico, pero no se asusten, no se preocupen. Es necesario para que nosotros le demos un respaldo teórico, filosófico, un norte a nuestro enfoque educativo, pero eso no es lo importante, es solo el fundamento teórico. Y a partir de aquí vamos a ir explicando un poco cómo esto se concreta en nuestro trabajo en las ludotecas y espacios lúdicos. Decíamos que el fundamento epistemológico está basado en la teoría de Piaget, en la hipótesis genética de Piaget. Piaget reconoce dos estructuras en el ser humano que permiten el origen del conocimiento y también la organización y sistematización de todo lo que conocemos. Por un lado están las estructuras invariantes, aquellas que hacen posible la adquisición de conocimientos e involucran los mecanismos de adaptación, asimilación y acomodación. Tres conceptos muy importantes que están referidos a adaptación, quiere decir entrar en contacto con conocimientos nuevos. Asimilación quiere decir organizar estos conocimientos nuevos dentro de nuestras estructuras cognitivas y dentro de la estructura de la inteligencia. Y la acomodación, que involucra o se refiere a utilizar esos conocimientos en otras situaciones similares. Pero Piaget también identifica las estructuras variables, quiere decir que estructuras que van variando a medida que va pasando el tiempo. El ser humano no es el mismo, somos distintos. No somos los mismos de cuando éramos niños o cuando éramos bebés, y mucho menos de cuando éramos adolescentes.
el ser humano cambia, se transforma, pasa por etapas y no es el mismo en ninguna de esas etapas. Y Piaget identificó que a medida que el ser humano cambia, sus estructuras también cambian. E identificó 4 grandes estructuras variables en las cuales se organiza el conocimiento. Estos son la etapa sensoriomotriz, de entre los 0 a los 2 años aproximadamente, la etapa preoperacional, de entre alrededor de los 2 a los 6 años, la etapa operacional concreta, de entre los 6 a los 11 años, y la etapa operacional formal, de los 11 años para adelante. Estos son los fundamentos teóricos que nos permiten entender que el ser humano va a aprender, va a adquirir conocimientos, aquellos conocimientos que le permiten vivir, sobrevivir en este mundo al que llegamos, pero también ir construyendo un conjunto de conocimientos que pueden mejorar el mundo. Y una de las acciones más importantes y que facilitan la adquisición del conocimiento es el juego. El juego ha sido el mecanismo natural por el cual el ser humano siempre ha aprendido. Pero cuando los seres humanos hemos inventado la escuela como institución y le hemos dado el encargo de que se ocupe de la adquisición de conocimientos por parte de los nuevos miembros, es que le hemos quitado al juego, como el mecanismo natural de aprendizaje, ese rol y se lo hemos dado a la escuela. No tendría ningún problema, a excepción de que hemos cometido el grave error, como muchas de las cosas que hemos hecho los seres humanos, de excluir al juego de la escuela. Por lo tanto, en algunos casos y en muchos casos se ve al juego como un sinónimo de ocio, de pereza, como algo malo. Muchas veces es sinónimo de algo negativo el juego. Pero lo que sucede es que ese es el papel que se le ha dado por tergiversar la situación, el lugar que éste ocupaba antes. Entonces, el juego es el mecanismo natural por el cual aprendemos los seres humanos. Y Piaget lo identifica. Piaget se hace una pregunta muy importante. ¿Cómo aprendemos o cómo conocemos? Y la respuesta de él tiene que ver con 3 elementos principales. Y esta es la hipótesis epistemológica de Piaget. El aprendizaje o el conocimiento involucra 3 elementos fundamentales, dice Piaget. En primer lugar está el sujeto, que es el que actúa y piensa. Es el que va a adquirir esos conocimientos. Eso es muy importante de identificar. El segundo elemento dentro de la hipótesis de Piaget es el objeto. Es decir, este elemento con el cual nosotros vamos a relacionarnos y del cual vamos a adquirir un conocimiento. Hay que entender que los términos que utiliza Piaget vienen de la filosofía. Sujeto-objeto es la manera en que designamos sujeto a nosotros mismos y objeto a los elementos materiales, pero también inmateriales, aquellos que no podemos tocar. Pero también en última instancia, desde el punto de vista filosófico, el objeto también puede referirse a otros seres humanos en ciertos momentos clave de la investigación académica. Pero sujeto-objeto son los 2 elementos centrales. Y el último de los elementos que explica cómo se adquiere el conocimiento es el de la interacción. ¿Qué es la interacción? Es la acción por la cual el sujeto se relaciona con el objeto. Es básicamente eso. Por lo tanto, en el juego se desarrolla constantemente y de forma aplicada la adquisición de conocimientos. Todos hemos jugado y el juego va más allá de lo que pensamos. El juego viene desde antes de nacer, desde el momento mismo en que nosotros empezamos a tener noción y conciencia. Aquí en esta imagen tenemos a un niño armando un conjunto de bloques. Este es un proceso de aprendizaje, este es un proceso de adquisición de conocimientos y es la base de la adquisición de los conocimientos en sí. Esto es lo que estudia la epistemología genética, la acción desarrollada por un sujeto cognoscente sobre un objeto de conocimiento en la que la interacción juega un papel fundamental y determinante. Si bien en el juego encontramos estos elementos básicos, como habíamos dicho, estos después se van a empezar a extrapolar
y es en la escuela misma donde se presentan nuevamente esos mismos elementos. Y el ser humano va justamente organizando los conocimientos en ese sentido, ¿no? La acción es la actividad material o mental, es decir, aquello que realmente podemos hacer tocando, como levantar un bloque de juguete, o la acción mental, aquella en la cual podemos imaginar algo, aunque no se haga. Los esquemas de acción, que son la sucesión de acciones materiales o mentales, por ejemplo, acomodar un bloque, un conjunto de bloques, y que son el sistema, el resultado de todo el proceso de adquisición del conocimiento. Entonces, la adaptación, como decíamos, es la relación del sujeto con el objeto, le permite conocer objetos nuevos. La acomodación quiere decir organizar los nuevos conocimientos que se han adquirido, y la asimilación, incorporarlos al organismo, pero también comenzar a aplicarlos en otras situaciones similares o parecidas. Hasta ahí un poco nuestro fundamento filosófico y epistemológico. Es necesario entender de que el juego es una necesidad básica, pero es una necesidad básica que está conectada con conocer y aprender. Y en el siglo XXI, que es un siglo muy especial porque está basado en el conocimiento más que en otro tipo de habilidades o competencias humanas, es muy importante darle al juego el lugar que le corresponde en la sociedad y en la familia. El juego, sin embargo, no solamente se trata de aprender y de conocer, en realidad va mucho más allá. Si bien nuestro enfoque es cognitivo, nosotros vamos mucho más allá de esto. Uno de los elementos centrales al momento de hablar de juego tiene que ver con desarrollo. Valga la aclaración de que hemos trabajado desde hace 11 años con este enfoque educativo y con las ludotecas en Bolivia y también en diferentes ciudades, justamente porque el juego tiene todavía dentro de la familia, dentro de la escuela y dentro de la sociedad un concepto un poco complejo, que la gente lo relaciona con aquellos elementos negativos que tiene la sociedad, el ocio, lo malo, lo contrario al trabajo. Por lo tanto, siempre se ha constituido en un desafío. Cuando hablamos de ludotecas y de juegos, por la experiencia de padres o por nuestra propia experiencia o por lo que nos han ido diciendo a través del tiempo, nos imaginamos un lugar donde hay desorden, hay gritos, donde hay una serie de situaciones contrarias al orden y la organización. Pero este es un mito que cambia cuando entendemos el valor que tiene el juego y la importancia que éste tiene. Y uno de los elementos centrales para comprender el valor del juego tiene que ver con que el juego es promotor del desarrollo. El desarrollo consiste en una serie de transformaciones que sufre el sistema viviente en su organización a lo largo del tiempo. Estas transformaciones, que son irreversibles y acumulativas, abocan a niveles de organización más complejos. Desarrollo, por tanto, connota la noción de estado final de la organización. Podemos ver en este gráfico, debajo de esta cita, algunas de las etapas de los seres humanos. Y estoy seguro que nosotros nos podemos identificar y saber en cuál de estas etapas nos encontramos. Y podemos reconocer, mirando hacia atrás, qué etapas ya hemos nosotros pasado y hemos dejado atrás. Y cuáles son las etapas que aún nos esperan como seres humanos. Pero un elemento clave es que el juego que nos ha ayudado a aprender y conocer desde que éramos bebés, niños, todavía está presente en nuestra vida, pero cada vez va ocupando menos espacio, cada vez menos espacio. Pero el juego, no olvidemos, como uno de sus elementos centrales, busca la promoción del desarrollo. Y eso es desarrollo. El desarrollo consiste en una serie de transformaciones que sufre el sistema viviente. El ser humano, por lo tanto, se transforma y va pasando por diferentes etapas. La etapa prenatal, la lactancia, la niñez temprana, aquella en la cual entre los 0 a los 2 años vamos adquiriendo habilidades nuevas, la niñez media, la adolescencia, una de las etapas más difíciles que nos ha tocado vivir y que, bueno, en algunos casos seguramente todavía no se ha superado. La adultez temprana, la adultez media y la adultez tardía.
Todas estas etapas son parte de lo que se conoce como el ciclo vital humano y son parte de lo que estudia el desarrollo humano. La teoría del desarrollo humano es una teoría que estudia las transformaciones que sufre el ser humano a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué es importante conocer esta teoría? Porque desde el punto de vista educativo y social, los seres humanos en nuestra sociedad y en nuestra familia tienen necesidades distintas. Según en la etapa en la que se encuentren, sus necesidades básicas, sus necesidades de conocimiento y de juego son muy distintas. Estas necesidades o estos elementos que son parte del desarrollo en el ser humano están organizadas en tres grandes ámbitos. En primer lugar, el ámbito del desarrollo físico, que es un ámbito que tiene que ver con el crecimiento de nuestro cuerpo, el crecimiento del cerebro, su funcionamiento, nuestras capacidades sensoriales, cómo percibimos, sentimos y entendemos el mundo que nos rodea, las habilidades motrices, qué es lo que sabemos hacer, qué podemos hacer con el cuerpo, cómo podemos influir en ese mundo que nos rodea, en el cual nos encontramos, la salud, el estado de nuestro cuerpo y muchos otros elementos más. Pero estos son algunos ejemplos de lo que involucra el ámbito del desarrollo físico. Otro ámbito importante en el ser humano es, por supuesto, el ámbito del desarrollo cognitivo. El ámbito del desarrollo cognitivo involucra habilidades como el lenguaje, el aprendizaje, la atención, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, la creatividad, y son elementos importantes en el siglo XXI. La escuela como institución le da mucho lugar, le da mucho espacio, prioriza la formación del conocimiento en desmedro muchas veces de los otros ámbitos. El tercer ámbito del desarrollo tiene que ver con el desarrollo psicosocial. ¿Qué es el desarrollo psicosocial? Es el ámbito en el cual encontramos elementos como las emociones, la personalidad, las relaciones sociales, que son claves para que este ser humano que somos nosotros podamos relacionarnos con otras personas, podamos entender el mundo que nos rodea, pero también involucrarnos y comprometernos. Por lo tanto, como verán, este ser humano que se transforma a medida que va pasando el tiempo, que no es el mismo y deja de ser el mismo, es un ser que si analizamos a este ser humano, a este ser vivo, podemos encontrar que todo lo que lo conforma está organizado en tres grandes ámbitos. Estos se denominan ámbitos del desarrollo integral humano. Desarrollo integral es un término, un concepto, una palabra que seguramente hemos escuchado muchas veces en el ámbito educativo o de las ciencias sociales. Y por supuesto, es un concepto muy importante. ¿Pero qué es el desarrollo integral? El desarrollo integral humano prácticamente es este enfoque que nos permite entender que los seres humanos estamos existiendo en una triple dimensión. Esta triple dimensión involucra la dimensión físico-biológica, que ya hemos mencionado sus características, la dimensión psicológico-cognitiva, nuestra forma de conocer, de aprender, de relacionarnos, nuestra personalidad, y la dimensión espiritual-social, que tiene que ver con aquello en lo que creemos, nuestra fe, nuestra relación, nuestras relaciones humanas, nuestra percepción de saber que no estamos solos. Pero estas tres dimensiones del desarrollo integral humano, que los vemos aquí separados, en la práctica no se pueden dividir, no están separados. Solamente por una cuestión de análisis y de razonamiento entendemos, buscamos representar en tres dimensiones a este ser humano que en la práctica es uno solo. Los seres humanos somos seres tridimensionales y a eso denominamos desarrollo integral humano. El desarrollo del ser humano en diferentes etapas involucra acompañar en un desarrollo en esas tres dimensiones. Que es un desafío muy grande en este sentido. Este ser humano que busca desarrollarse en esas tres dimensiones, que va cambiando y transformando y que tiene que superar una etapa para entrar a una nueva etapa, tiene que enfrentar muchas veces en este mundo algunos factores que son
complicados y pueden interrumpir la vida de este ser humano. Son los factores de riesgo. Factores de riesgo son las dificultades o trastornos del desarrollo de forma directa o indirecta. Aquello que amenaza o impide nuestro desarrollo como seres humanos. Por ejemplo, las alteraciones genéticas son un ejemplo de factores de riesgo. Situaciones como alguna discapacidad, alguna malformación, puede ocasionar que el ser humano no se desarrolle como el resto de los seres humanos, lo cual no quiere decir que no haya desarrollo, sino que el desarrollo se va a dar de otra manera con sus propias características. Circunstancias familiares, como por ejemplo familias desintegradas, alcoholismo, drogadicción, se constituyen en un factor de riesgo que pueden impedir el desarrollo humano. Circunstancias socioeconómicas, como la pobreza, pueden impedir que el ser humano se desarrolle de forma normal, alcance el desarrollo, supere una etapa para entrar a otra etapa. La discriminación por identidad u origen es otro factor de riesgo que puede impedir el desarrollo normal del ser humano, ya sea por ser miembro de una comunidad minoritaria, ya sea por ser miembro de una comunidad étnica diferente o minoritaria al resto de la sociedad, puede constituirse en un factor de riesgo que impide el desarrollo normal del ser humano. Problemas de desarrollo como la desnutrición, las enfermedades, se constituyen obviamente en elementos que impiden el desarrollo normal del ser humano. Estos factores fueron estudiados por Amy Werner, que era una académica que hizo un estudio de caso de un conjunto de personas en la isla de Hawái y que estudió longitudinalmente a un grupo de más de 500 personas. Durante 32 años se pudo constatar e identificar cuáles eran los elementos que podían impedir el desarrollo de este conjunto de personas. Las 500 personas que fueron parte de este estudio pertenecían a grupos vulnerables y expuestos a todos estos factores de riesgo que hemos mencionado. Y los resultados de este estudio mostraron que estas 500 personas que estaban en situaciones de pobreza, problemas sociales y familiares, no quedaban truncados en su desarrollo, sino que en algunos casos, en muchos casos, lograban sobreponerse a las situaciones más adversas, más difíciles. Como resultado de este estudio, se determinó que esa fortaleza, esa habilidad que desarrollaban estos seres humanos para continuar con su desarrollo humano, podía ser la base de la explicación de muchos fenómenos sociales. Y el nombre que se le ha puesto es resiliencia. La resiliencia, por lo tanto, es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido, transformado por experiencias de adversidad. Es un proceso dinámico que se entreteje porque anuda el proceso íntimo con el proceso social. Tiene que ver con un adentro y un afuera a la vez. Su objetivo es ayudar a los individuos y grupos no solo a enfrentar las adversidades, sino también a beneficiarse de las experiencias. Por lo tanto, todas estas situaciones, estos factores de riesgo que pueden impedir el desarrollo del ser humano, como la pobreza, las enfermedades, desestructuración familiar, un grave problema actualmente, el abandono o ser víctima de violencia, una situación muy difícil, sufrir agresión física, psicológica, verbal, sexual, se ha vuelto tan común en el siglo XXI que puede interrumpir la vida de una persona, provocar trastornos tan graves que pueden impedir el desarrollo de una persona. Pero la resiliencia es esta capacidad humana de sobreponerse a esta situación y continuar con el desarrollo normal. Y la resiliencia se alcanza justamente a partir de formar, identificar estos factores de riesgo y desarrollar factores protectores. Lo que se hace en este enfoque educativo que les presento, se busca formar niños resilientes, es decir, niños que resisten las circunstancias adversas, tienen un buen desempeño a pesar de los desafíos o amenazas, o se recuperan de los sucesos traumáticos mejor que otros niños. Esto no quiere decir que la sociedad no haga los esfuerzos necesarios para garantizar el desarrollo normal y armonioso de los niños, niñas, de todos los miembros de la sociedad. No, la sociedad tiene que hacer los esfuerzos para garantizar una calidad de vida adecuada, pero
como esto a veces escapa a las posibilidades y a los esfuerzos de los miembros de la sociedad, los educadores tenemos la obligación de trabajar la resiliencia, formar niños resilientes, no solamente para evitar que interrumpa su desarrollo normal, sino también para que cuando seamos adultos nos enfrentemos también a situaciones que impiden nuestro desarrollo. La muerte de la pareja, un accidente que da discapacitado, diferentes circunstancias socioeconómicas que pueden afectarnos como seres humanos, como adultos, pueden superarse si nosotros hemos desarrollado la resiliencia como una de nuestras habilidades personales. Entonces, buscamos formar niños resilientes desde el juego. Y eso es lo que hace el juego. El juego promueve el desarrollo integral humano y el juego permite formar niños resilientes, lo que es muy importante en el siglo XXI. No solo se trata de adquirir conocimientos que sean de buena calidad, de ser competitivos. Nada de eso vale frente a no tener un desarrollo normal y caer presa de los factores de riesgo fácilmente. Entonces, los factores protectores son aspectos que reducen el efecto del estrés temprano y que suelen predecir resultados positivos. Algunos factores protectores que la sociedad puede crear son, por ejemplo, los programas de atención de salud que permiten la atención de los niños en general. No importa la clase social, no importa la situación, el estatus, todos deberían tener el acceso garantizado a la salud pública. Servicios de asistencia social que permitan atender las necesidades básicas, como habíamos hablado al principio, de salud, de alimentación, de abrigo, de hogar, y por supuesto también de juego, que es lo que nos llama en esta ocasión. Programas socioeducativos que permitan adaptar los programas de educación a las necesidades de aprendizaje específica de cada individuo, porque somos distintos al mismo tiempo, somos iguales y somos distintos. Atención de las necesidades humanas básicas, que es otro de los factores protectores importantes en nuestra sociedad. Y, por supuesto, ofrecer actividades de integración familiar, comunitaria y social. Esos son los factores protectores. Seguramente ustedes, como educadores o profesionales del ámbito social humano, trabajan en una institución que ofrece o se constituye en un factor de protección por sí mismo. El enfoque lúdico de la educación busca atender estos elementos, estas necesidades. El enfoque lúdico de la educación, como habíamos mencionado, es un enfoque educativo que consiste en concebir el proceso educativo como un proceso de carácter lúdico, es decir, concebimos el aprendizaje y la adquisición del conocimiento como un juego. Si se acuerdan lo que les expliqué antes, la pregunta filosófica, ¿cómo adquirimos el conocimiento? Piaget respondía indicando que el conocimiento se construye a partir de la relación de un sujeto, de un objeto, y esa relación se llama interacción. Esos tres elementos te permiten aprender y conocer. Y lo que el enfoque lúdico de la educación busca es que ese sujeto que cambia y se transforma entra en relación con objetos, que en este caso son los juguetes, y otro tipo de objetos lúdicos, y desarrolla un tipo de interacción, de conocimiento. En este caso se denomina juego. Jugar es la forma natural de aprender, y este enfoque promueve el juego como la acción más beneficiosa para el desarrollo del ser humano. Este enfoque busca a través del juego el desarrollo integral humano en las tres dimensiones que hemos mencionado, la construcción de la resiliencia, identificando los factores de riesgo y promoviendo factores de protección, y tomando de referencia de indicador el desarrollo del ser humano. Este enfoque educativo posee 5 componentes. El sujeto, que es la persona en cualquiera de las 8 etapas del ciclo vital. Hace rato mencionábamos que quienes esperan más la Navidad son los niños, y los padres nos esforzamos porque ellos tengan un juguete o porque las escuelas les den la oportunidad de jugar. Pero no son solamente los niños quienes juegan, jugamos todos. No importa en la etapa en la que nos encontremos, los adolescentes, los adultos, las personas de la tercera edad necesitan jugar mucho, 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 mucho. Todos los seres humanos en cualquiera de nuestras etapas necesitamos jugar. Las ludotecas tienen como objeto de estudio al ser humano, pero al ser humano en sus 8 etapas del ciclo vital. El objeto es el segundo componente de nuestro enfoque educativo.
es el objeto con el cual se relaciona el sujeto. En nuestras ludotecas o en nuestro enfoque educativo son de 3 tipos: el juguete, el libro y los dispositivos tecnológicos. En base a los 3 tipos de objetos se desarrollan 3 tipos de interacción. Con el juguete se desarrolla el juego, con el libro la lectura y con los dispositivos tecnológicos los videojuegos y otro tipo de actividades. El contexto en el enfoque lúdico de la educación es primordialmente la ludoteca, pero puede ser cualquier ambiente que trabaje con lo lúdico. Y finalmente, el quinto componente es el mediador, es decir, aquel profesional o aquella persona que es el intermediario entre el sujeto y el objeto. Y en este caso es el ludotecario y la ludotecaria. Estos componentes del enfoque lúdico de la educación, estos 5 componentes, se pueden observar en este gráfico. En este caso estamos mostrando a un niño o una niña, que es el sujeto, pero no olviden que puede ser cualquiera de las personas que está en cualquiera de las etapas, de las 8 etapas del ciclo vital humano. El objeto, que viene a ser como ya hemos mencionado, el objeto con el cual nos vamos a relacionar, se desarrolla una interacción que en este caso se va a llamar juego, pero como verán, nosotros agregamos un mediador de la relación sujeto-objeto, en este caso el ludotecario y la ludotecaria, quienes son los que facilitan y median en el juego. Y todos estos elementos de conocimiento dentro de un contexto específico que se denomina ludoteca. Vamos a ver brevemente cada uno de estos elementos. El sujeto es cualquier persona de cualquier edad. Es el que desarrolla la acción y la que genera el conocimiento. Es el elemento más importante en este enfoque educativo, el sujeto, en cualquiera de sus etapas. Por lo tanto, no olvidemos que hay ludotecas para bebés, por ejemplo, que tienen el nombre de bebetecas, que son espacios en los cuales se estimula a través del juego, se da estimulación temprana, pero también se desarrollan otro tipo de habilidades. Las ludotecas escolares, tenemos también las ludotecas comunitarias para adultos y las ludotecas para la tercera edad. Es decir, el sujeto es el elemento más importante en nuestro enfoque educativo. El segundo componente, como ya hemos mencionado, el objeto, que es cualquier objeto físico, ya sea un juguete, un libro o un objeto de la naturaleza, y es el que facilita el conocimiento al sujeto. Prácticamente nosotros podemos aprender de los objetos que están a nuestro alrededor, lo cual es una falencia en los sistemas educativos porque las escuelas han olvidado que la forma de aprender es recurriendo al objeto mismo, a la fuente del conocimiento y no al medio. Los libros, leer es muy importante para adquirir conocimiento, pero mejor que eso, superior a esto, es ver los objetos en la naturaleza y aprenderlos ahí mismo. Sin embargo, es el segundo componente. El tercer componente es la interacción, que es la acción que realiza un sujeto utilizando un objeto. El mediador, como ya se ha señalado, que en nuestro enfoque educativo es el ludotecario y la ludotecaria, alguien que va a mediar en el juego. Este elemento es importante no solo en una ludoteca, sino en nuestro propio hogar. Los niños o niñas se quejan muchas veces de que los padres no tenemos tiempo para jugar con ellos, y esto es clave y es esencial. Los niños no van a jugar cuando les regalemos un juguete. Van a jugar, sí, aprovechando ese juguete, divirtiéndose, pero van a aprender mucho más y ese juego va a ser mucho más beneficioso si los padres estamos presentes o acompañando o involucrados en el juego. Parece una utopía, pero dentro de esa utopía estamos hablando de aquellos aspectos que nos van a prevenir muchos problemas familiares y sociales y personales en el futuro. El contexto que hemos dicho que en este caso se refiere a una ludoteca o a cualquier espacio lúdico que vayamos a crear y que pueda fomentar el desarrollo humano y la construcción de la resiliencia. Finalmente, en esta pequeña imagen donde vemos una pequeña ludoteca o un espacio lúdico, reconocemos estos elementos, estos componentes que son claves para la adquisición del conocimiento. El sujeto, el objeto, la interrelación de ellos, esta interacción que denominamos juego. El mediador y, por supuesto, el contexto en el cual se desarrolla. La interacción sujeto-objeto en el juego es importante
aquí nosotros podemos ver en este gráfico que habíamos visto antes la esencia de la hipótesis epistemológica de Piaget. La relación del sujeto-objeto permite el conocimiento o el aprendizaje, que aquí está representada como juego y que muestra claramente cómo es que Piaget, o de qué manera llega a la conclusión de que el juego es la forma natural de aprender. En nuestra ludoteca tenemos 3 objetos lúdicos, decíamos. En primer lugar está el juguete. Cuando desarrollamos juegos en la ludoteca promovemos el uso del objeto juguete y por tanto la interacción es el juego por excelencia. En nuestras ludotecas utilizamos un sistema de clasificación que se denomina sistema ESAR. Este es un sistema desarrollado por unas pedagogas canadienses que retoma la teoría de Piaget para clasificar los juegos en 4 grandes tipos: los juegos de ejercicio, los juegos simbólicos, los juegos de armar y los juegos de reglas. Los juguetes, los juegos nos permiten aprender y ya lo estamos constatando porque ya estamos viendo cuál es el fundamento filosófico y epistemológico de esta relación sujeto-objeto. Por lo tanto, el juego se constituye en la forma natural de aprender y en el elemento de la acción más poderosa para alcanzar este aprendizaje. Pero el juguete no es el único objeto al cual el ser humano puede recurrir para aprender y conocer. Sabemos bien de que el libro es uno de los objetos más poderosos para adquirir conocimiento. Lo es, después del juguete. Sé que esto puede ser polémico, más si tenemos miembros de las bibliotecas que están presentes con nosotros. Y en efecto, los primeros objetos que llegamos a conocer los seres humanos son los juguetes antes que los libros. Tomamos un sonajero, tomamos la mano de nuestra madre, o escuchar su voz son los elementos con los cuales jugamos antes que nada. Los libros vienen después y se constituyen en elementos poderosos, sin embargo. Y este gráfico representa esa relación de conocimiento. El sujeto que lee, se relaciona con un objeto, en este caso el libro, va a desarrollar un tipo de interacción que se denomina lectura. Una de las acciones más poderosas después del juego, hablando de conocimiento humano. Pero el libro, en nuestro enfoque educativo, está subsumido dentro del juego. Nosotros identificamos un tipo de libro o varios tipos de libros a partir de un concepto que es el del libro juguete. Y ahí podemos identificar los prelibros, los libros ilustrados, los libros juguete en su misma esencia, que probablemente aquellos que revisen el libro van a encontrar una descripción más clara. Pero existe un libro para cada tipo de situación. Incluso aquellos libros que los bebés ya pueden tomar, que sin necesidad de tener el texto escrito, ya les sirve para relacionarse con este objeto. Entonces el niño relacionado con el libro va a desarrollar un tipo de actividad denominada lectura. Y en las ludotecas lo que hacemos es eso, utilizar libros juguete para que ellos se interesen por la lectura. Y desarrollan esta acción que cuesta mucho estimular y promover en los niños. El tercer objeto es el de los dispositivos tecnológicos. Ya lo decía Mark Prensky, un teórico americano, quien desarrolló los conceptos de nativo digital e inmigrante digital. El nativo digital es aquel ser humano que ha nacido en un medio donde ha existido tecnología, pantallas, computadores, y como ha nacido en medio de estos dispositivos, los puede utilizar de forma natural. En cambio, los adultos que somos inmigrantes digitales, tenemos que tomar cursos de computación, cursos de internet o leer los manuales para saber cómo funciona un objeto. Pero los nativos digitales ya saben cómo funciona. Los educadores no podemos mirar a otro lado mientras esto sucede. Tenemos que tomar acciones y empezar a asumir dentro de nuestras actividades el abordaje de los dispositivos tecnológicos, el abordaje de los videojuegos, que si no los abordamos desde la educación, pues sí se van a constituir en un problema, pero abordados desde la educación se pueden convertir en un gran potencial. En esta situación, el sujeto está relacionado con un objeto o dispositivo tecnológico y, por supuesto, la interacción, que en este caso denominamos videojuegos, va también mucho más allá. Toda la interacción con dispositivos tecnológicos.
Pero en nuestras ludotecas lo que hacemos es también el uso de los videojuegos para desarrollar otro tipo de habilidades y canalizar esta curiosidad innata del ser humano por los dispositivos tecnológicos. Finalmente, vale la pena entender que existen tipos de ludotecas. Se han creado tipos de ludotecas, se han ido desarrollando tipos de ludotecas en función de que el ser humano está en distintas realidades o situaciones y que se necesita acompañarles. En este sentido, algunas de las ludotecas más importantes son, por ejemplo, ludoteca de investigación, ludoteca escolar, hospitalaria, terapéutica, comunitaria, móvil, circulante o itinerante, ludoteca carcelaria, ludotecas públicas y privadas, ludotecas para migrantes y refugiados, y finalmente ludotecas domésticas o familiares. Ludoteca familiar, que es el nombre con el que se conoce, que están instaladas en nuestros propios hogares, que hemos tenido bonitas experiencias en Bolivia al respecto. Pero, como verán, integramos desde el fundamento filosófico y epistemológico y concretándose en el trabajo en el aula, el trabajo en el día a día en nuestras ludotecas, todos estos elementos, los elementos del juego, que son la base de la construcción del conocimiento, el desarrollo humano, la promoción del desarrollo humano y, por supuesto, la construcción de la resiliencia, esta capacidad para salir adelante a pesar de las dificultades o amenazas del desarrollo. Bien, entonces, esto es un poco de lo que quería hablarles, explicarles, darles a conocer nuestro enfoque. Y bueno, me gustaría quizás ahora entrar en una etapa en la cual compartamos sus experiencias, impresiones y conversar un poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, William. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, les escucho, les escucho. Pues realmente nos ayudas a entender, dimensionar el papel del juego en la educación, nos ayudas también a resignificarlo. Seguramente hay varias observaciones y preguntas que podríamos hacer. Te comento que están presentes, además del grupo de los estudiantes, tenemos al doctor Manuel Cacho, coordinador de posgrados y de la maestría en intervención pedagógica. Está la doctora Fortunata Sánchez, que coordina la maestría en educación básica. Y hay algunas docentes también, la doctora Miriam Álvarez, la maestra Marta Arias y la maestra Montserrat Martínez, de diferentes, de la maestría y de la licenciatura también en la intervención educativa. Entonces, si te parece, damos espacio para generar esta discusión de 3 participaciones del auditorio para que podamos también tener este diálogo. Les voy a pedir que quien quiera participar se acerque hacia acá para que también William pueda ver el rostro de la persona que pregunta y generemos este diálogo. Viene Sergio, les pido a otras 2 personas que vengan y que puedan hacer también alguna pregunta. La maestra, pásate de este lado para que no. La maestra Montserrat. Si no hay una más, comenzamos con estas 2. Estamos grabando, se supone que el programa nos mantiene 40 minutos activos, esperemos que no se vaya a cortar a mitad de la pregunta, pero si llega a suceder eso, volvemos a conectarnos. Perfecto, claro que sí. Muy buenos días. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mi pregunta se enfoca en esto. ¿Cómo podemos enfocar al objeto y al sujeto para que en una clase no se pierda lo que es realmente el aprendizaje? Que la persona o en este caso el sujeto realmente se pueda enfocar, que no nada más lo vea como un juego y que realmente él pueda obtener un aprendizaje. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Básicamente la respuesta a esta pregunta la ha desarrollado Piaget a partir de su hipótesis epistemológica.
Para Piaget es muy importante que entendamos que el sujeto se relaciona con un objeto, siempre va a pasar. Los hombres de las cavernas se relacionaban con los objetos y aprendían de ellos para garantizar su supervivencia. No era la sociedad en la cual vivimos con todas nuestras comodidades. Entonces, es natural que esté ahí presente. En el siglo XXI, y desde que el ser humano ha inventado la escuela, un poco lo que hemos hecho es forzar a esta relación. Y como bien lo dices, ¿cómo podríamos hacer para que esta relación fluya, sea natural? Yo creo que facilitando en las escuelas el acercarse a estos objetos. ¿Qué es lo que pasa? No sé si les pasa en las aulas o les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero la experiencia mía en Bolivia o de muchas otras personas ha sido que, por ejemplo, en el aula solo hay un pizarrón en el cual te obligan a que hagas un esfuerzo para que tu adquisición de conocimiento sea abstracto. No te ofrecen los objetos para aprender. Los objetos están dibujados en la pizarra, están dibujados en un libro, cuando deberías ir al objeto mismo. Eso no va a hacer que los libros desaparezcan, va a hacer que entiendas mejor. Y creo que lo que hay que hacer es facilitar en el aula todos los objetos lúdicos que nos permitan, si no estar con el mismo objeto, con otro objeto que se acerque o que nos permita entender mejor esto. Por ejemplo, cuando yo era niño, la escuela tenía un solo esqueleto humano, pero este estaba guardado en la dirección y nadie podía tocarlo. Ese es un objeto lúdico, didáctico, pero está prohibido para los niños, para los maestros y está guardado en la dirección. Entonces, creo que es un cambio de actitud, es un cambio de mentalidad de la escuela que tiene que comprender que el niño, el ser humano, todos nosotros, no importa la edad en la que estemos, necesitamos estar en contacto con el objeto para aprenderlo. Leer un libro nos permite imaginarnos el objeto, pero si no hemos tenido un contacto real nunca, nuestra percepción de ese objeto nunca va a ser real. Así que creo que pasa por un cambio de mentalidad, de actitud, que ya que el sistema educativo y la sociedad no está dispuesta a asumir por el costo, por muchas cosas, los educadores que trabajamos día a día en el aula, sí podemos hacer. Ese cambio sí va a ser significativo. Seguramente hay más opciones, pero ahora se me ocurre esta respuesta a esta pregunta que es muy interesante. Si me puedes Perdón, si una vez más se puede repetir, no podía escuchar la pregunta. ok. Si nos pueden repetir la hipótesis epistemológica. Cuando explicaste toda la hipótesis, se cortó un poco la comunicación. Ya, no sé si es una cuestión del micrófono, se ha cortado, realmente no lo oigo. Si pudieras repetirnos la primera parte de tu respuesta, porque por problemas de internet. Ya, realmente lo siento, Raymond, no te escucho nada. Decía que si puedes repetir la primera parte de tu respuesta, lo que tiene que ver con la hipótesis epistemológica de Piaget. Bueno. ¿En el chat? Aquí, ya le mandó. Ya lo podemos aquí y ya Ahora les escucho, ahora sí recién. Que si nos pudiese repetir, por favor, la hipótesis epistemológica. Perfecto. Muy bien, gracias. Ahora sí. Se fue el audio por un rato, creo. Sí, bueno, la hipótesis epistemológica de Piaget se refiere a que la adquisición del conocimiento se da en base a la relación de tres elementos que son el sujeto, quien es el que va a aprender o conocer, el objeto, que es el que nos proporciona el conocimiento, y la relación que se denomina interacción. Estos tres elementos son la hipótesis epistemológica de Piaget. Él dice que con estos tres elementos se genera el conocimiento. Muchas gracias por la pregunta. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy maestra de la licenciatura en Intervención Educativa y bueno, enfrentamos una realidad, un mundo de inmediatez donde los adultos
y muchas veces los profesionales de la educación no nos detenemos a jugar. Parece ser que mientras crecemos o conforme crecemos va disminuyendo esa motivación por jugar. Entonces, mi pregunta es si es importante que el enfoque lúdico permanezca en todos los niveles educativos o dónde tiene mayor impacto. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Prácticamente lo que hemos estado haciendo nosotros como experiencia a partir de este enfoque educativo es, hemos comenzado desde un punto alternativo a la educación, porque la misma escuela es muy reacia a tratar el juego dentro de sí misma. No sé si les pasa en México, pero en Bolivia y en América Latina en algunos casos es sinónimo de algo negativo el juego, ¿no? De ocio, de alejarse del trabajo. Te castigan, por ejemplo, a nosotros nos prohibían jugar a los trompos o a las cachinas porque decían que nos daban, no íbamos a escribir bien, íbamos a tener mala letra. Ese tipo de prejuicios se han desarrollado en la escuela. Entonces, este enfoque lo hemos iniciado desde un punto de vista en la educación alternativa. Pero poco a poco nos hemos acercado a la escuela y hemos creado ludotecas escolares, que estando dentro de la misma escuela no entran al aula, sino atendemos casos específicos y particulares y atendemos cada caso, en algunas situaciones para prevenir problemas de aprendizaje o en otros casos para ayudar a que el niño aprenda o conozca algo que de la forma tradicional que la escuela ofrece no puede hacerlo. No puede aprender con esa relación entre un profesor que enseña con una pizarra, con un texto, y el niño tiene que aprender algo abstracto que nunca ha visto en su vida. Entonces, se mantiene aún como algo más bien desde el punto de vista de la educación informal, no formal. Pero lo que se debería hacer, o nuestra experiencia nos muestra, es que las ludotecas o espacios lúdicos deben acompañar al ser humano en todas las etapas de su vida, en esos 8 ciclos, en esas 8 etapas del ciclo vital humano. Los problemas, por ejemplo, que vienen con la vejez, como el Alzheimer, la soledad, la depresión en las personas de la tercera edad, no va a ser solucionado, pero sí va a ser abordado y atendido a partir del juego. Los asilos de ancianos están creciendo en todo el mundo. En todo el mundo. Aquí en Europa, aquí en Alemania es increíble, la población está muy envejecida, están en asilos de ancianos, pero a lo que se remite la atención a las personas de la tercera edad tiene que ver con que darles sus medicinas, tenerlos encerrados. Muchas veces hay situación de maltrato porque un ser humano encerrado, maltratado, sin atender sus necesidades básicas, es un ser humano que muere de a poco. Entonces, el juego es parte de una necesidad que hay que atender. Los asilos de ancianos no ofrecen esta posibilidad en muchos casos, pero hay que pensar en que es una necesidad y tiene que haber un espacio. Sé que son muchas cosas a la vez que intento responder, pero intentando hacer una síntesis, el juego nos acompaña toda la vida. Deberíamos buscar los espacios en los cuales podamos ofrecer el juego en cada una de esas etapas, atender la necesidad de juego en cada una de esas etapas. Incluso nosotros, los adultos, de la adultez media o de la adultez tardía, en cualquiera que nos encontremos, necesitamos jugar. Estudiamos, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos conflictos personales. Necesitamos jugar para aliviar esa tensión. Los problemas psicológicos se generan a partir de no resolver problemas personales, sociales. Y bueno, el juego nos va a ayudar en muchos casos. No los resuelve, pero los atiende. Así que espero que podamos crear los espacios en los cuales ofrezcamos el juego en cada una de las etapas y no sea algo privativo solo de los niños, que es lo que buscamos, pero también atendamos todas las demás etapas. Pero es una buena pregunta, más todavía si el ámbito de educación en el cual estamos generalmente se enfoca a la escuela. Gracias por pensar en las otras etapas porque también lo necesitan. Tenemos una participación más, William. Si te parece, respondemos esta última pregunta y luego hacemos un cierre general. Yo aprovechando, Perfecto. me permitiría también adelantar para el cierre, si pudieras contarnos un poco de la ludoteca de investigación que usted ha trabajado en Bolivia y si pudieras también hacer una recomendación. Yo sé que sean muchos temas ya,
pero al menos en la MIP trabajamos el enfoque de investigación-acción. Ah, ya, ¿Podrías ya. también decirnos, para quienes están haciendo algún trabajo, que puedan vincular la ludoteca con este enfoque, para que nos ayudes ya en tus conclusiones a hacer esa revisión? Gracias. Perfecto, gracias, Raimundo. Hola, Hola, soy, ¿qué tal? hola. Soy estudiante de la licenciatura en Intervención Educativa y nos surgió una pregunta, ¿qué material o qué tiene que tener el videojuego para poder ser, o sea, tener un aprendizaje significativo? Porque sabemos que hay videojuegos, pero que no tienen, o sea, son muy violentos, o ¿qué es lo que tiene que tener realmente para que sea significativo? Perfecto, muchas gracias. Una muy buena pregunta. Un desafío, ya que los juegos tienen en sí mismo una mala reputación en la sociedad, muchas veces en la escuela se rechaza el juego, se ve como algo malo, los videojuegos tienen prejuicios mucho más complejos, más pesados, más arraigados. Hay mucho temor a los videojuegos, justamente porque en muchos casos se conoce la parte superficial de la violencia que existe, que es real, pero se desconoce de otras posibilidades de juegos o de videojuegos que pueden ser beneficiosos. Lo que hemos estado atendiendo en las ludotecas, nos hemos estado basando en esta propuesta de Mark Prensky, este autor americano, y aborda la situación de los videojuegos desde un punto de vista cultural. Ser nativo cultural, nativo digital o ser inmigrante digital, nos ayuda a entender que son un conjunto de conocimientos que ya sea que los adquirimos de una forma más complicada, no hemos nacido en una época en la que había la tecnología, o si somos niños, adolescentes o jóvenes que hemos nacido cuando había ya televisión, computadora, internet, nos es más fácil usar. Lo que dice Mark Prensky es que los nativos digitales han desarrollado un tipo de habilidades que no podemos ignorar y que los inmigrantes digitales no entienden. Los inmigrantes digitales somos los adultos que tenemos que tomar cursos para saber cómo funciona Skype o cómo funciona Zoom, por ejemplo, ahora que hacemos esta experiencia con Raimundo. Pero los migrantes digitales lo van a aprender rápido, probando una o dos veces y va a resultar. Intentando responder esta pregunta que es amplia y compleja, Prensky y otros autores reconocen que utilizar videojuegos involucra una serie de etapas que están muy relacionadas al constructivismo. Utilizar un videojuego tiene mucho que ver con las etapas de aprendizaje, con las etapas normales. Si alguna vez hemos jugado videojuegos, podemos ver que los videojuegos tienen niveles. Estos niveles van desde lo más fácil y van aumentando y complejizándose en dificultad. Y eso es el aprendizaje, básicamente, ir construyendo aprendizajes, acumulándolos y aumentando esta dificultad. Todos los videojuegos son buenos si tienen una orientación, si tienen un acompañamiento. En el gráfico que mostrábamos, veíamos que la relación sujeto-objeto es muy enriquecedora, pero lo que le falta en el siglo XXI es ese mediador, un educador, un padre, un ludotecario que acompañe, ¿no? Entonces, lo que debería tener un videojuego que ayude a potenciar ciertas habilidades básicas del aprendizaje es que haya un intermediario que acompañe al niña, y le ayude a comprender lo que está aprendiendo, y un videojuego que involucre emoción, que tenga una historia. Es muy importante que un videojuego tenga una historia, porque cuando no la tiene, se pierde la esencia de un juego. No es lo mismo jugar a disparar y matar zombies que tener un videojuego que está narrando y contando una historia. ¿Por qué engancha mucho a los adolescentes estos juegos de zombies? No es por la matanza, que es muchas veces un cliché, no es por la sangre, es porque algunas veces te presentan un personaje, tú te pones en el papel del personaje y te enfrentas a una situación de miedo, de tensión. Lo de los zombies, bueno, es una amenaza imaginaria, y pues es una historia y en la cual tú eres el protagonista y sale adelante. Entonces, los videojuegos de por sí tienen estos elementos y creo que los educadores lo que debemos hacer es estudiar los videojuegos, identificarlos, clasificarlos y empezar a utilizarlos para el nivel que corresponda. Seamos maestros de inicial, de primaria, de secundaria, identificar un videojuego que sirve para esa etapa y utilizarlo en algún momento en el aula, ya que hay psicólogos, investigadores que están utilizando videojuegos
para ayudar a los soldados de las guerras a sobreponerse a situaciones de síndromes postraumáticos, ¿por qué no los educadores utilizar videojuegos para ayudarles a aprender más rápido? Entonces creo que todos, pero el primer la primera obligación que tendríamos es ponernos a jugar y saber qué videojuegos existen y empezar a recomendar entre nosotros como comunidad y empezar a utilizarlas. Sé que hay más opciones, pero en estos momentos se me ocurre eso para poder sugerir cómo podríamos empezar a asumir esta responsabilidad, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Gracias, William. Si te parece, hacemos una última participación para cerrar la conferencia. Quizás si tomamos 5 minutos para el cierre final, te lo agradeceríamos mucho. Claro que sí. Bueno, Raimundo, muchas gracias. Lo que hemos intentado en esta pequeña charla ha sido presentarles este enfoque educativo, el enfoque lúdico de la educación, un enfoque educativo que desde hace 11 años lo estamos aplicando con buenos resultados. Para contarles brevemente, la primera ludoteca que hemos implementado ha sido una ludoteca comunitaria, una comunidad que lo necesitaba por los problemas socioeconómicos que tenía. A partir de ahí se han ido creando otras 2 ludotecas comunitarias y en nuestro trabajo en la universidad se ha podido dar la oportunidad de empezar a implementar otro tipo de ludotecas. La ludoteca de investigación, la ludoteca hospitalaria, la ludoteca escolar, que son ludotecas que desde la universidad han podido atender las necesidades de juego de la sociedad. La ludoteca de investigación es y ha sido un espacio en el cual ofrecíamos juegos y juguetes a investigadores, a educadores, a profesionales y a padres de familia para que vengan y conozcan qué juegos pueden utilizar en su trabajo en el aula o pueden ser beneficiosos para sus hijos. Era un espacio en el cual, como si fuera una biblioteca, se prestaban un juguete, veían las características, le sacaban fotos y los reproducían en su casa para poder utilizarlo. Otra de los servicios que ofrecía la ludoteca de investigación era el de capacitación. Se capacitaba en el enfoque lúdico de la educación para que se empiece a utilizar en el aula y en el hogar. También se brindaba bibliografía, se ofrecía bibliografía relacionada al juego y la investigación para que los educadores y profesionales de otras áreas pudiesen acceder a los resultados de investigaciones y conocimiento al respecto. Y eso es básicamente lo que ha hecho. Y también entre nuestros objetivos estaba la posibilidad de testear juegos y juguetes o de investigar acerca de aquellos juegos y juguetes tradicionales para establecer de una vez por todas los beneficios que tiene. Hace rato contaba de la experiencia que he tenido de que cuando en la escuela nos prohibían jugar con trompos y cachinas porque el maestro decía que esto hacía que nosotros tuviésemos mala letra y no debíamos jugar con trompos y cachinas si queríamos aprender a escribir, lo cual era falso, porque está demostrado con investigaciones que al contrario, se puede aprender a leer, se puede aprender a escribir de forma mucho más rápida y segura, ¿no? Esto es lo que ofrecía la ludoteca de investigación, lo sigue haciendo todavía, pero creo que cualquier ludoteca en sí es un espacio interesante para la investigación. No importa si es comunitaria, no importa si es hospitalaria o si es escolar. Todos son espacios interesantes de investigación, siempre y cuando sistematizamos lo que hacemos ahí. Quizás para ayudar también en el cierre, me gustaría mencionar que este es un enfoque educativo que si bien se ha ido construyendo, no es el único, porque en América Latina y en el mundo existen muchas ludotecas. La primera ludoteca en el mundo se ha instalado en Estados Unidos en 1934 para atender las necesidades de juegos de los niños huérfanos de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica que vivió Estados Unidos en la década del 20 y del 30. Y a partir de ahí se han ido difundiendo por todo el mundo. En América Latina, México, Brasil, Colombia son los países que más han trabajado en ludotecas. Existe la Asociación Internacional de Ludotecas, ITLA, y desde hace 2 años la presidenta de esta asociación internacional es justamente una mexicana, Mónica Juárez, que es la representante a nivel mundial de ludotecas. Así que creo que todos los esfuerzos que todos estamos haciendo en este sentido
van orientados a hacer eso, ¿no? A unir un poco más, comprender mejor cómo los juegos pueden ayudarnos a resolver múltiples problemas, atender las necesidades de aprendizaje, pero también las de juego. Y como se trata de comunidades de aprendizaje, yo les agradezco, nuevamente agradezco por la oportunidad de esta charla, y ojalá que también con la Universidad Pedagógica Nacional, contigo y con ustedes, podamos seguir extendiendo esta comunidad de juegos y educación. Así que el correo electrónico o el canal de YouTube o las páginas de Facebook que tenemos al respecto se puedan enriquecer con la interacción que tenemos con ustedes y con todos los profesionales que hoy han estado en esta charla. Muchísimas gracias, William. William, cuenta con ello. Vamos a seguir trabajando tanto en los espacios de aula como institucionalmente, y que esta sea la primera vez, pero que sigamos colaborando de forma más permanente, personal e institucionalmente. Pues a nombre de las 100 personas que estamos en este auditorio, te damos las gracias, te damos un aplauso y seguimos en comunicación. Muchas gracias. No se olviden jugar. Las recomendaciones. Muchas gracias, Raimundo, y te esperamos nuevamente en Berlín en algún momento. Ojalá. Gracias.